lenguas del Espíritu, donde las iglesias frenéticamente se ponen a danzar y a brincar y a bailar, y se piensa que ese es un avivamiento. Podemos ver en esas mega iglesias también donde hay falsas profecías y se dice: esa iglesia está en avivamiento, es una mega iglesia y por eso están ahí en avivamiento. Debemos de tener cuidado. Por eso es que en esta hora vamos a ver cuál es el verdadero avivamiento, cuál es el avivamiento bíblico, y vamos a basarnos en la palabra de Dios. Hay otro extremo también que creen que los avivamientos no existen. Al estudiar acerca de este tema me encontré que algunos incluso hablan en contra de los avivamientos, pero a la luz de las Escrituras existe un verdadero avivamiento. La Biblia nos habla, por ejemplo, en el Salmo 119, versículo 37. Salmo 119, versículo 37, nos dice de la siguiente manera: aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Es lo que expresa David: avívame en tu camino. La palabra avívame significa revivir, avivar, resucitar, vivificar. Cuando David dice en este salmo, dice en el Salmo 119, versículo 37, cuando David dice: avívame en tu camino, la palabra avívame significa reanimar, resucitar, revivir, vivificar. Y podemos ver también cuál es la definición de avivamiento, porque si hay algo lo suficiente poderoso para cambiar una nación y una sociedad, es un avivamiento. Amén. Para que cambie una sociedad, para que cambie la gente, para que se acabe, hermanos, la maldad, se necesita que haya un avivamiento espiritual. Y el avivamiento se define de la siguiente manera: el avivamiento es aquel que revitaliza, trae autoridad, alista, entrena, llena del poder de Dios, trae arrepentimiento, hambre por su presencia, trae fuego, pasión al corazón, convicción, disposición para ser usado por Dios. Pero en pocas palabras, avivamiento es volver a encender. Avivamiento es reavivar, reanimar. Eso es avivamiento. Y es necesario que haya un avivamiento en estos tiempos en la iglesia. Pablo escribe a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6. 2 Timoteo 1:6, dice la palabra de Dios así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego que está en ti. Está esa llamita en nosotros, pero es necesario avivarla, encenderla. Que ese fuego se haga más grande, que ese fuego se propague, que ese fuego se extienda en los demás corazones y en las demás vidas. Y cuando en mí hay fuego, y cuando en ustedes hay fuego, y cuando todos tenemos ese fuego, entonces se produce un avivamiento, porque ese fuego se propaga y cada
5 avivamientos que hubo en el libro de los Hechos. Hechos 1, 13 y 14, y todos comienzan cuando la gente se pone a buscar la presencia de Dios. Hechos capítulo 1, versículos 13 y 14, dice así la palabra del Señor: entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos estos perseveraban unánimes en la oración y en el ruego. ¿Y qué estaban buscando? ¿Qué estaban pidiendo? Una sola cosa: estaban buscando la promesa del Espíritu Santo. Estaban buscando la presencia de Dios, aunque ellos no sabían cómo se iba a derramar el Espíritu Santo, pero ellos sintieron el anhelo de buscar el ser llenos con el Espíritu Santo de Dios. Ahora vamos a Hechos 4:24. Hechos 4:24 dice así la palabra de Dios: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que existe el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Dice que alzaron unánimes la voz al Señor. Hechos 10. Aquí comienza el avivamiento también en Cesarea por un hombre que ora. Hechos 10, versículos 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Cómo se inician los avivamientos? Orando. ¿Cómo vamos a buscar los avivamientos? Orando. No es brincando, no es gritando, no, es buscando de rodillas la presencia de nuestro Dios. Es así como vamos a tener avivamientos en nuestro grupo juvenil, en nuestra iglesia y en nuestra ciudad y aún en nuestra nación, cuando nosotros nos ponemos a orar buscando con anhelo intenso la presencia de Dios. Si hay un joven que está orando constantemente buscando la presencia de Dios, podemos decir que ese joven está teniendo un avivamiento personal en su vida. Alguien que busca intensamente la presencia de Dios. La segunda característica de un verdadero avivamiento es que hay derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué hay, hermanos? Derramamiento del Espíritu. ¿Otra vez todos? Derramamiento del Espíritu Santo. Pero no como en estos días en muchas iglesias falsifican los dones, falsifican las manifestaciones del Espíritu, tumbando a la gente y dicen: ese es el poder de Dios. Ese no es el poder de Dios. En el día del Pentecostés nadie cayó al suelo. En el avivamiento de Samaria a nadie tiraron. En el avivamiento también de Cesarea o de Antioquía o de Éfeso, a ninguno tiraron. Pero sí dice la Biblia que cuando se derramó el Espíritu Santo, todos comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El avivamiento entonces tiene como característica que se
versículos 14 al 17, el avivamiento que hubo en Samaria. Hechos 8, 14 al 17 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibía el Espíritu Santo. Eso ocurrió en Samaria. Ahora vamos a ver lo que ocurrió en Cesarea. Hechos 10, 44 al 46. Y todos los avivamientos tienen la misma característica, el derramamiento del Espíritu Santo. Hechos 10, 44 al 46 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Ahora vamos a ver lo que pasó en Éfeso. Hechos 19, del 2 al 6. Les dijo: recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Y ellos les dijeron: ni siquiera hemos oído si el Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la característica del avivamiento, que hay derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia, en los jóvenes, en la congregación. Cuando hay derramamiento del Espíritu Santo, hermanos, comienza a haber un avivamiento dentro de la iglesia. Ese es el verdadero avivamiento. Ese es el verdadero fuego de Dios. Y a lo largo de la historia han surgido muchos avivamientos. En el tiempo de los apóstoles, en algunas épocas, hermanos, de la historia de la iglesia, han surgido avivamientos. Aún en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, hermanos, hubo avivamientos. Por ejemplo, el avivamiento en la calle Azusa, cuando un predicador llamado William Seymour empezó a predicar acerca del bautismo con el Espíritu Santo. Y hermanos, cuando él predicó acerca del bautismo del Espíritu Santo, se fueron llenas del Espíritu Santo 7 personas. Y él mismo que predicaba todavía no había sido lleno del Espíritu. Pero al tercer día que él predicó acerca de eso, fue bautizado con el Espíritu Santo y se provocó, hermanos, ahí en la calle Azusa, el avivamiento más grande que ha habido en los Estados Unidos. Aquí mismo en la República Mexicana, hermanos, la historia de nuestro movimiento inició precisamente por un derramamiento
Amén. Necesitamos que se reavive, como en sus inicios de la iglesia de Getsemaní, cuando llegó el pastor Samuel Reyes Marín y comenzó a predicar, hermanos, y se derramaba el Espíritu Santo en esta iglesia. Y salieron, hermanos, ahora son más de 100 iglesias desde que llegó el pastor. ¿Por qué? Porque hubo avivamiento, y hoy nosotros también debemos de buscar una vez más ese avivamiento, ese despertamiento, y buscar la presencia de Dios para que el Espíritu Santo se derrame, para que los grupos crezcan, para que las almas se salven. Necesitamos buscar el poder y la unción del Espíritu Santo. Porque no es con gritos, no es con conciertos, no es con muchas cosas que el hombre inventa. ¿Cuántas cosas la gente inventa para ganar las almas? Pero, hermanos, lo único que necesitamos hacer es ponernos en oración y buscar ser llenos del Espíritu Santo para ser testigos del poder, y las almas se van a convertir si buscamos la presencia de Dios. La tercera característica de un verdadero avivamiento es que se despierta un anhelo por la palabra de Dios. ¿Lo repetimos? Un anhelo Por la palabra de Dios. Otra vez, Un anhelo por la palabra de Dios. esa es la tercera característica de un verdadero avivamiento, que las almas sienten un deseo, un hambre intenso por conocer la palabra de Dios, por estudiar la palabra de Dios. Leemos, por favor, Hechos 2:42, analizando los avivamientos. Hechos 2:42 dice la palabra de Dios así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Después que se derramó el Espíritu Santo, dice que la iglesia perseveraba en la doctrina, en la palabra, conocían la palabra, pero no solamente era un intenso deseo por conocer la palabra, sino también por predicarla. Ellos no se quedaban callados, ellos daban testimonio de la palabra de Dios, ellos hablaban y predicaban la palabra de Dios. Hay que estudiarla, hay que tomarla y dedicar tiempo a la palabra de Dios. Así surgen los avivamientos. Esa es la característica: un amor por la palabra, un deseo por la palabra, un conocimiento de la palabra, pero también, hermanos, es la propagación de la palabra de Dios, el predicar la palabra de Dios, la evangelización, el salir a predicar la palabra. Vemos esto en Hechos capítulo 5, versículos 28 y 29. Hechos 5, 28 y 29 dice, diciendo: no mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bendito sea el Señor. Los apóstoles predicaban la palabra de Dios, llenaron Jerusalén con la palabra de Dios. También lo dice en Hechos 5:42, donde dice: y todos los días
y había interés en los hombres por predicar. En Cesarea, cuando en la casa de Cornelio, dice que Cornelio le dijo: todos estamos aquí dispuestos a oír todo lo que tú nos dijeres, lo que Dios te ha mandado. Y eso es lo que debe de haber en nosotros, jóvenes. Estar atentos a la palabra de Dios, anhelar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios. Esa es la tercera característica. La cuarta característica de un verdadero avivamiento es que hay muchos milagros. ¿Qué hay, hermanos? Otra vez, ¿que hay qué? Muchos milagros. Hay muchos milagros. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 5, versículo 12. Hechos 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Había muchas señales y muchos prodigios. Hechos capítulo 8, versículo 7. Hechos capítulo 8, versículo 7 dice: porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Si no hay milagros en la iglesia, hay que preocuparnos, porque algo anda mal. Y Dios no está mal, Dios es poderoso. Si no hay sanidades, debemos preocuparnos. Debemos pedirle a Dios que sane enfermos, porque esa es una característica de un avivamiento, que hay muchos milagros extraordinarios de parte de Dios. Hechos capítulo 19, versículos 11 y 12. Hechos 19, versículos 11 y 12 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaba a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos orado por enfermos y Dios ha hecho milagros? Se oyeron poquitos amenes. Eso es porque hace falta un avivamiento en nosotros. Primeramente en nosotros, y luego también en la iglesia y en el grupo juvenil, en todos. Pero si tú nunca has orado por un enfermo, mi hermano, algo anda mal. O no buscas bien la presencia de Dios. ¿O qué pasa en tu vida? Pero todas estas señales, ¿para quiénes son? ¿Para quiénes son las señales, hermanos? La Biblia dice que son para los que creen. Si tú ya eres un creyente, si tú ya estás bautizado, debieran seguirte las señales. No las busques tú en otra iglesia. No las busques tú en un evangelista. Dice la Biblia que las señales te van a seguir a ti. Estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. Porque Dios siempre va a respaldar su palabra. Dios siempre va a hacer milagros, y siempre Dios escucha, hermanos, a aquellos que le buscan de corazón. Y Dios va a hacer milagros. Cuando tú ores por un enfermo, el enfermo se va a levantar y va a sanar. Qué hermosa experiencia, hermanos. Qué cosas tan extraordinarias hace el Señor cuando le buscamos. Recuerdo, hermanos, mis primeros días en el ministerio, y bueno, cuando uno es un miembro común, no es uno dado a visitar enfermos, no es uno dado a orar mucho por los enfermos, pero cuando entras al ministerio tienes que hacerlo. Y hermanos, las primeras veces que yo oraba decía: "Ay, Señor, ayúdame". Recuerdo en cierta ocasión que me llevó un grupo de hermanos, me dijo: "Hermano, le dijimos al pastor que fuera a orar por esta señora, se está muriendo, pero el pastor no vino". Pues ahora, aunque sea usted, vaya, hermano. Ay, Señor. Y hermanos, cuando llegamos, era una anciana, no era cristiana, estaba en un quejido, estaba agonizando, a punto de morirse.
Y cuando estaba orando, le estaba rogando al Señor, Señor, ten misericordia, levántala, sánala. Y al momento, hermanos, que estaba orando, sentí que alguien se paró a mi lado. Entonces abrí mis ojos. Y cuando abro mis ojos, hermanos, no había nadie. Pero entonces, hermanos, yo sentí, digo, Señor, esto es prueba que tú estás a mi lado, que tú lo vas a hacer. Y entonces oré por aquella anciana con fe, y ya terminamos de orar, y le dije, ahora en el nombre del Señor levántese. Y la hija de aquella ancianita dice, no, es que no se puede parar. Estaba agonizando, no podía caminar, no se puede parar, dice. Le dije, ya oramos, levántese en el nombre del Señor. Y hermanos, aquella anciana se levanta y empieza a caminar solita. Ya no se murió la ancianita. Y al rato van a decir, oh, por favor, díganle a ese muchacho que vino la otra vez, díganle que vuelva a venir a orar porque yo me sentí bien. Y hermanos, esa es la gloria de Dios. Y esa gloria está en tu vida. Nada más que no has echado mano de ella, no has tenido la fe o el valor suficiente. Solamente basta con que busques a Dios, y Dios va a usar tu vida para sanar enfermos. Dios va a usar tu vida para hacer milagros a través de tu persona. Si tú tienes fe y buscas al Señor, Dios quiere, siempre ha estado en la mejor disposición, hermanos, de hacer milagros, de hacer operaciones, de hacer señales, maravillas. El Señor siempre ha estado dispuesto a hacerlo, aleluya. Pero hay que buscar a Dios, hay que buscar la presencia de Dios. Esa es la cuarta característica, que hay muchos milagros. La gente a veces es recia para creer. A veces llegamos a hablarles de la palabra de Dios y no creen, cierran su corazón. Pero cuando decimos, me permite, está un enfermo en esa casa, decimos, me permite orar por usted. Sí, claro, ore por mí, por favor. Y hermanos, cuando el Señor sana, entonces la familia cree y se convierte en el Señor. Como dijo el Señor, que algunos no iban a creer por la palabra, sino por las obras y por los milagros que Él iba a hacer. Y así es como sucede, hermanos. La iglesia crece cuando ocurren milagros. Podemos ver en la Biblia cuando en el libro de los Hechos, por la sanidad de un cojo, se convirtieron 5,000 personas cuando predicó Pedro. Por una sanidad. Todo comenzó por una sanidad, hermanos. Y el Señor salvó a 5,000 personas porque ahí estaba la prueba del poder de Dios. Esa es la característica de un verdadero avivamiento. La quinta característica de un verdadero avivamiento es que hay arrepentimiento. Hay arrepentimiento. Hay conversiones. ¿Hay qué, hermanos? Arrepentimiento y conversiones. Hay un cambio de vida, pues. Y como resultado de esas conversiones, entonces viene el crecimiento de la iglesia. Cuando la gente se convierte, cuando la gente se arrepiente, entonces viene como consecuencia que la iglesia comienza a crecer de una manera maravillosa. Por eso les decía en mi introducción que ahora hay muchos falsos avivamientos. Porque es cierto, vemos muchas megaiglesias, vemos muchas iglesias grandes. Pero hermanos, ¿cómo está su vida de esa gente? No les predican arrepentimiento, no les predican un cambio de vida, no les predican salvación, no les predican perdón de pecados. Les hablan de prosperidad, les hablan de muchas cosas. Hay muchas predicaciones muy humanistas. Yo he oído predicaciones como por ejemplo de Dante Gebels, puro humanismo. Carlos Luna, Carlos Maldonado hablan muchas herejías, muchas cosas. Y hermanos, pero el verdadero avivamiento es cuando la gente se convierte de verdad a Dios. Cuando la gente se arrepiente de corazón y hay un cambio profundo, un cambio radical en la persona, de por dentro y de por fuera. El Señor cambia a las personas totalmente cuando hay un avivamiento verdadero. Vamos a leer lo que dice la Biblia en Hechos 2:41. Hechos
una predicación. Dios tocó el corazón de las personas, se compungieron el corazón, se arrepintieron y se bautizaron 3,000 personas. Ese es avivamiento. Hay conversiones verdaderas, hay arrepentimiento verdadero. Recuerdo algo hermoso que pasó en una iglesia donde, por la gracia de Dios, tuve la bendición de ser el presidente de los jóvenes. Cuando llegué a esa iglesia a colaborar, solamente había como 3 o 4 bautizados. Había varios jóvenes que iban de vez en cuando al culto juvenil, pero no se convertían. Habían pasado muchos años y no se convertían. Después comenzamos a trabajar, comenzamos a orar. Y hermanos, en una ocasión, el Señor hizo algo maravilloso. En un culto de resurrección se derramó el Espíritu Santo en la iglesia. Cuando se derramó el Espíritu Santo en la iglesia, en ese domingo por la tarde que se derramó el Espíritu Santo, hermanos, algo maravilloso pasó en los jóvenes. Un joven se me acercó y me dijo: oye, quiero decirle al pastor que yo me quiero bautizar. Y cuando al mismo tiempo llegó otro: yo también me quiero bautizar. Y yo llegó otro: yo me quiero bautizar. Y hermanos, al final de cuentas se bautizaron 23. Después de que se derramó el Espíritu Santo, en ese mismo mes se bautizaron 23. Y hermanos, la iglesia se duplicó. De los que eran, se volvió el doble. Y el Señor, hermanos, en ese año comenzó a levantar varias iglesias con su poder y con su gracia. Qué hermosos son los avivamientos, hermanos. Hay conversiones verdaderas. Las almas se comienzan a salvar con un verdadero arrepentimiento. Hechos 4:4 dice la palabra de Dios así: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Primero 3,000 y luego 5,000. Eso es avivamiento. Ahora vemos lo que dice en Hechos 5:14. Hechos 5:14 dice: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Ahí está el avivamiento también. Ahora vemos otro. Hechos capítulo 8 versículo 12. Hechos 8:12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ahora leemos Hechos 11:24. Hechos 11:24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Una multitud. Ahora leemos Hechos 19:18 al 20. La misma característica del avivamiento de Éfeso. Hechos 19:18 al 20. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Ese es avivamiento. Que hay conversiones verdaderas. Dice aquí la Biblia, hermanos, que muchos de los que habían practicado la magia quemaron sus libros. Y el precio de los libros era 50,000 piezas de plata. Eran millones de dólares. 50,000 piezas de plata. La gente se arrepentía de corazón. No nada más se
de todo corazón. Renunciaban al pecado renunciaban a las cosas ocultas. Ese es avivamiento. Cuando las personas, cuando llegan a la iglesia y de verdad sienten convicción del Espíritu, el Espíritu las toca y la gente se convierte. Los drogadictos se convierten, las prostitutas se convierten, los borrachos se convierten a Dios, la gente perdida se convierte a Dios, la gente se arrepiente de corazón. Y cuando la gente se arrepiente de corazón, entonces eso es avivamiento, ese es un despertamiento, porque Dios despierta en el corazón de las personas el deseo de buscarle, el deseo de consagrarse a Él. Eso es avivamiento, que las personas se conviertan y que la iglesia crezca en multitud. Amén. Pero otra característica más de un verdadero avivamiento es que hay temor de Dios en la iglesia. ¿Que hay qué, hermanos? Más fuerte que hay qué? Temor de Dios. Leemos lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 5, versículo 11. Hechos capítulo 5, versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Otra vez lo leemos, por favor. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Qué es tener temor de Dios? Tener temor de Dios es tener un gran respeto, una gran reverencia a Dios. Es saber que Dios te está viendo, te está oyendo, que Dios está a tu lado y que Él ve todo lo que dices y haces. Tristemente puedo decir, me he dado cuenta que en muchos jóvenes, en muchas personas, por lo que he visto, en muchos no hay temor de Dios. Debe de haber temor de Dios aún cuando estamos solos. Debe de haber temor de Dios aún cuando navegamos en las redes sociales. Tristemente me he encontrado casos de personas que mienten. Algunos, incluso casados, llegan a decir que son solteros. Algunos que tienen su novio o su novia, cuando están chateando dicen que son solteros y juegan con los sentimientos de los demás. Como dicen, no, pues está bien lejos de aquí, no me conocen, me voy a cambiar de nombre, voy a decir que soy soltero. Eso no es tener temor de Dios, porque un verdadero cristiano debe de ser cristiano donde quiera que esté. Eso no es tener temor de Dios. Debemos de ser veraces y hablar con la verdad y ser sinceros y no jugar con los sentimientos de los demás. Esa es una característica de un verdadero avivamiento, que hay temor de Dios. Hay un temor de Dios. Temor de Dios cuando estás en la escuela, joven. Temor de Dios cuando estás en tu trabajo. Una persona que tiene temor de Dios no se cuida del pastor, no se cuida de los hermanos. Si cuida su testimonio es porque sabe que Dios le está viendo y que Dios le está oyendo. Y dice, no lo hago, no porque me vayan a pegar, no porque me vayan a regañar, no porque me esté cuidando de los hermanos,
dentro de la iglesia. Eso no es tener temor de Dios ni limpieza espiritual. ¿Por qué engañan a la gente? ¿Por qué no les dicen que están mal? No le hacen ningún bien a una persona, se apapachan en su pecado. Dice la palabra de Dios: libra a los que están en peligro de muerte. Es necesario hablar, es necesario decir con amor, decirle: en el amor de Cristo te digo, estás mal. Arrepiéntete de tu pecado, porque a Dios no le agrada tu vida de esta manera. Si te entregas a Cristo, el Señor cambiará tu vida, te dará una vida nueva, una vida limpia, pura y santa. A santidad nos ha llamado el Señor. Ese es el verdadero avivamiento, cuando hay una pureza espiritual. Y lo último de un verdadero avivamiento es que hay un gran gozo. ¿Que hay un qué, hermanos? Otra vez, que hay un qué. Gran gozo. No como los gozos que ahora vemos en muchos conciertos. Hay gozo, cantan, chiflan, aplauden, brincan. Pero cuando salen de ese concierto y les viene la primera prueba, andan apachurrados, andan tristes, andan desilusionados de la vida, sienten su vida derrotados. Eso no es gozo. Esa es tibieza, es fracaso espiritual. El avivamiento verdadero es un gran gozo, un gozo que permanece, un gozo que da el Espíritu Santo. Es cierto, la música nos trae gozo. La música nos trae gozo. Cuando un hermano canta muy bien, nos trae gozo al corazón. Pero hay un gozo que desciende del cielo, que da el Espíritu Santo, que permanece por sobre todas las cosas. Lo leemos en Hechos 5:41. Hechos 5:41. Dice la palabra de Dios así: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Un gran gozo. ¿Cuántos jóvenes hay que andan tristes? ¡Ay, no me dejó! Andan tristes. Ese no es el avivamiento. El avivamiento, hermanos, está, o el gozo está por sobre todas las cosas, aunque haya tribulaciones. Dice la Biblia, hermanos, que los apóstoles fueron azotados, y en lugar de ponerse a lloriquear a Dios: ay, Señor, me golpearon, cuántas pruebas tengo, cuántas luchas. En lugar de eso, dice que ellos salieron gozosos. Estaban contentos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Eso es avivamiento. Cuando hay un grande gozo en el corazón. Cuando tú vienes a la casa de Dios con gozo y dices: tú, ya se va a llegar la hora del culto, yo quiero estar en la iglesia, quiero alabar a mi Señor. Cuando dices: vamos a trabajar, vamos con gozo. Cuando dices: vamos a evangelizar, y el joven va con gozo, porque tiene gozo en su corazón, como río de agua viva en su ser. Es tener una gran alegría que da el Espíritu Santo. Hechos 13:52. Hechos 13:52. Dice la palabra de Dios así: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Eso es el verdadero avivamiento. Tener un gran gozo en el corazón. Cuando tú tienes gozo, el gozo se contagia. Imagínense que el que pasa a dirigir pase todo triste, todo aburrido. Nos va a ocurrir a los demás, nos va a contagiar con su tristeza. Pero cuando pasa un hermano aquí, gozoso, cantando, alabando a Dios, ese gozo se transmite, ¿o no es cierto? Ese gozo se siente. ¿Por qué, hermanos? Porque el gozo viene de arriba, viene del cielo. Entonces tenemos que estar, como dice la Biblia, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. La Biblia dice que en Antioquía se les llamó cristianos a los discípulos por primera vez, y fue cuando hubo un avivamiento ahí en Antioquía. Hermanos, ya que sabemos cuál es el verdadero avivamiento,
debes preguntarte, ¿en tu vida está ese avivamiento? ¿En tu grupo está ese avivamiento? ¿En tu iglesia hay ese avivamiento? Tenemos que orar. ¿Recuerdan a Elías? A veces hay jóvenes que dicen, ay, no, yo no quiero ir al culto porque está muy frío. Elías era un hombre lleno de Dios y de fuego. Hasta le llaman el profeta de fuego. Y la nación en la que él vivía había constatado. Pero por ese hombre se produjo un avivamiento en el pueblo de Israel. Por ese hombre que buscaba a Dios, el corazón de Israel se volvió a Dios después de ser un pueblo idólatra. Ha habido en la historia hombres que han buscado a Dios, se han aferrado a la palabra y han provocado. Claro, los avivamientos los da el Espíritu Santo, pero ha habido hombres que han sido los instrumentos porque se han puesto a orar y a buscar la presencia de Dios. Tú puedes ser un joven, a lo mejor tú dices en mi iglesia no hay ese avivamiento, ni grupo de jóvenes, todos estamos bien fríos. Pero si tú te pones a orar y a buscar a Dios, no va a ser una tarea fácil, pero si tú buscas a Dios, primeramente te avivas tú, al rato vas a contagiar a otro, y ese otro va a contagiar a otro, y va a ser una cadenita, y cuando todos sintamos ese mismo fuego de Dios, entonces es cuando se produce lo que se llama un avivamiento conforme a la Biblia. Y tú puedes ser ese instrumento. Dios puede usar tu vida. Si eres hombre o mujer, si eres joven o si eres un adulto, no importa. Si tú buscas a Dios, Dios puede usar tu vida para que haya un verdadero avivamiento. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Es necesario que busquemos a Dios. ¿Cuántos quieren venir a orar y decirle, Señor, como dijo el salmista, avívame, Señor? ¿Cuántos quieren venir a él y decirle, Señor, avívame? Yo quiero ser un instrumento en tus manos. Aviva mi grupo, aviva mi iglesia, que yo sienta ese gozo, que yo sienta ese fuego, que yo sienta ese despertamiento, ese poder del Espíritu Santo, que yo sienta hambre por tu palabra. Así como siento el deseo de hacer otras cosas materiales o pasajeras o pasatiempos, dame ese deseo por orar por tu palabra. Trae un avivamiento a mi vida. Yo te invito para que vengas si tú necesitas del Señor. Ven, Señor. Dile, Señor, aviva mi vida, Señor. Yo quiero ser un instrumento en tus manos. Quiero más de ti, Señor. Quiero más, Señor, de ese fuego de tu presencia. Vamos a orar en esta hora, hermanos. Cierra tus ojos, vamos a orar.